El juicio de Israel resucitado y de los gentiles. En conexión con la segunda venida de Cristo, se incluyen juicios sobre Israel y las naciones entre los grandes acontecimientos que establecerán el reino sobre la tierra. Los juicios comienzan con el juicio de los santos resucitados del Antiguo Testamento, Israel y los gentiles, y los santos de la tribulación, Israel y gentiles. Sin embargo, estarán presentes en este suceso en juicios separados los israelitas y los gentiles que todavía estén viviendo sobre la tierra. Estos últimos juicios tienen que ver con la separación de los que han sido contados por dignos de entrar en el reino y de los que han sido considerados indignos y quedan excluidos. La doctrina de la resurrección es una verdad familiar en el Antiguo Testamento, como se dijo en el capítulo anterior. Además de la resurrección que ocurre en el arrebatamiento de la iglesia, hay también una resurrección de muertos justos en conexión con la segunda venida de Cristo para establecer su reino. Como se dijo anteriormente, esto es mencionado en Daniel capítulo 12, versículo 2, Isaías capítulo 26, versículo 19 y Job capítulo 19, versículo 25-26. También se ve la resurrección de Israel en conexión con su restauración como nación en el tiempo de su segunda venida. En Ezequiel 37, en la visión del Valle de los Huesos Secos, aprendemos que aunque la restauración de los huesos secos para hacer un cuerpo vivo es simbólico de la restauración de Israel, es también el tiempo en que Israel saldrá de sus tumbas, según capítulo 37, versículos 12 al 14. Aquí pareciera combinarse lo simbólico y lo literal. En el mismo capítulo se presenta a David como una persona resucitada que sirve como rey sobre Israel bajo Cristo. En general, el Antiguo Testamento da una fe firme a todos los que creen en la resurrección de los muertos. En Apocalipsis 20 se dice que la resurrección de los mártires de la tribulación ocurrirá en relación con la segunda venida de Cristo. Probablemente esté conectada con la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Se dice que los resucitados vivirán y reinarán con Cristo 1000 años, Apocalipsis 20, versículo 4, y aparentemente serán recompensados del mismo modo que la iglesia fue galardonada en el tribunal de Cristo. La fidelidad a Dios hasta la muerte en el servicio brindado se les reconoce dándoles parte en el reino con Cristo sobre la tierra. Ha surgido alguna confusión por el hecho de que también se dice que la iglesia reinará con Cristo. Las escrituras parecen indicar que todos los justos resucitados antes del milenio compartirán en alguna forma el reino milenial, cada uno en su orden y de acuerdo con el propósito soberano de Dios. La iglesia reinará como esposa de Cristo. Los santos resucitados reinarán en sus diversas capacidades como israelitas salvados o como gentiles salvados. Una ilustración es proporcionada por el libro de Esther, donde Esther reinó como reina, mientras Mardoqueo reinó como primer ministro del rey. Tanto Esther como Mardoqueo reinaron, pero de diferentes maneras y en diferentes capacidades. Así será en el milenio. Consecuentemente, puede concluirse que los justos muertos de Israel y los gentiles serán resucitados en el tiempo de la segunda venida de Cristo. Y esta resurrección incluirá a todos los que no están incluidos en la resurrección y traslación realizada en el arrebatamiento de la iglesia. El juicio de Israel viviente. Cuando Cristo vuelva en su segunda venida, también librará a su pueblo de los perseguidores. Muchos ya habrán sido asesinados, como lo muestra en Zacarías 13:8, pero los que sobrevivan serán
liberados por Cristo cuando Él venga. En Romanos 11:26 lo podemos ver. Los israelitas que son librados de sus enemigos, sin embargo, no son todos dignos de entrar en el reino, puesto que algunos no son salvos. Serán congregados ante el Señor y serán juzgados, como le dice Ezequiel, capítulo 20, del versículo 33 al 38. Primero se cumplirá la reunión de todos los israelitas de todo el mundo, como lo vemos en Ezequiel capítulo 39-28, y en Ezequiel capítulo 20 del versículo 35 al 38 el Señor dice: os traeré al desierto de los pueblos y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto y apartaré entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus padres peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Sobre la base de este texto, el Israel congregado se divide en dos clases de personas: los que han aceptado a Jesús como Salvador y Mesías y se cuentan por dignos de entrar en el reino, y los que todavía son rebeldes, incrédulos y son excluidos y muertos. Aunque Israel es una nación favorecida y aunque Dios le ha dado abundantes bendiciones especiales, la salvación personal aún depende de la fe y la relación individual con Dios. Como ha sido en tiempos pasados, en este tiempo también hay quienes son considerados el verdadero Israel, esto es, salvados, y los que son israelitas solo de nombre y no salvos. Como Pablo lo expresa en Romanos capítulos 9, 6, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. En Romanos 9, 8 describe a los salvos como hijos según la carne y que no son hijos de Dios. La purga de los rebeldes dejará en Israel solamente a los verdaderos redimidos, y será entrar en la tierra y poseerla, en contraste con los no salvados, de los cuales Dios dice: no entrarán en la tierra de Israel. Ezequiel capítulo 20, versículo 38. El juicio de los gentiles vivos. El juicio de las naciones concierne el juicio individual de Dios sobre los gentiles, en contraste con su juicio sobre Israel. Este juicio lo describe nuestro Señor en Mateo capítulo 25, del versículo 31 al 46, como un juicio que seguirá inmediatamente a su segunda venida. En el versículo 31 se dice que ocurre de este modo: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. En la descripción que sigue, los gentiles son descritos como ovejas y cabritos reunidos y mezclados ante el pastor. Siendo diferentes en especie, son separados unos de otros, las ovejas a la mano derecha del rey y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey invita a las ovejas a entrar en el reino. A ella le dice: venid, bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me refugiaste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestiste, en la cárcel y me viniste a mí. Entonces los justos les responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o te sustentamos, o sedientos, o te dimos de beber? Cuando las ovejas preguntaron cuándo fueron hechas las acciones justas,
El rey le responde en Mateo 25, versículo 14. De cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Enseguida, el rey se vuelve hacia lo de la izquierda y le dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y el versículo 41. El rey sigue diciendo que ellos no han hecho las obras de misericordia realizadas por las ovejas. Los cabritos responden: Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Y el rey responde: de cierto digo que en cuando no lo hiciste a uno de mis pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Entonces se declara que los cabritos serán lanzados al tormento eterno, pero los justos son introducidos a las bendiciones de la vida eterna. Este pasaje ha creado algunos malentendidos debido a su énfasis en las obras. Un estudio superficial parecería indicar que las ovejas se salvan a causa de sus obras y que los cabritos se pierden por falta de obras. Sin embargo, la Biblia deja en claro que la salvación no es por obras en ninguna dispensación. Aún la ley mosaica, que enfatizaba las obras, jamás tuvo entre sus promesas la salvación como recompensa por las obras fieles. Más bien, la norma para todas las dispensaciones la declara Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es por las obras. Y no es por vosotros, sino es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Debido a la depravación innata del hombre, que ha nacido con una naturaleza pecaminosa, y debido a su disposición en Adán, su primer padre que pecó contra Dios, todos los hombres han nacido perdidos y sin esperanza en sí mismos. Solamente sobre la base del sacrificio de Cristo podría alguien ser salvo en el Antiguo o Nuevo Testamento, según Romanos capítulos 3, versículos 25 al 26. La ley de las obras es solamente un camino de condenación, mientras que la ley de la fe es el camino de la salvación. Así lo declara Romanos capítulo 3, versículos 27 y 28. Si esto está bien establecido en otros pasajes, ¿cómo podría explicarse el juicio de las ovejas y los cabritos? El principio comprendido en este juicio es el de las obras como una evidencia de salvación y no como una base de la salvación. Aunque la fe solamente puede salvar, también es cierto que la fe sin obra es muerta, es decir, no es una fe verdadera, según Santiago capítulo 2, versículo 26. Las obras de las ovejas son especialmente significativas en el contexto de la gran tribulación por la que estos pueblos habrán pasado. En este periodo habrá un antisemitismo mundial y muchos israelitas serán muertos. Bajo tales circunstancias será muy significativo que un gentil proteja a un judío, a uno de estos mis hermanos más pequeños, Mateo 25, 40. En realidad, que un gentil proteja a un judío en un tiempo en que los judíos están siendo perseguidos hasta la muerte, sería poner en peligro la propia vida y libertad. La única razón posible para tal bondad bajo tales circunstancias, en un tiempo de gran engaño satánico y odio hacia los judíos, será que el gentil es un creyente en Cristo y las Escrituras reconocen una posición peculiar de Israel como pueblo escogido de Dios. Consecuentemente, aunque la bondad hacia un judío pudiera no ser especialmente significativa en circunstancias especiales, en este contexto de sufrimiento mundial para Israel, la bondad hacia un judío se convierte en una marca inconfundible de la salvación verdadera en Cristo. Así, aunque las ovejas
no se salvan sobre la base de sus obras demuestra que son salvas. Es el principio de ser conocidos por sus frutos. En este juicio se permite que los gentiles justos entren en el reino. No se les da la tierra prometida que pertenece solamente a Israel, pero se les permite vivir en la tierra milenial en un tiempo de bendiciones sin precedentes para gentiles e israelitas. Por otra parte, los cabritos son echados al fuego eterno. Si esto se refiere a que son echados en el Hades para ser resucitados después y ser echados en el lago de fuego, o si se refiere a la entrada inmediata en el lago de fuego. No es completamente claro. En cualquier caso, pasan por el castigo eterno y se les niega el privilegio de ser ciudadanos del reino milenial. El juicio de Dios sobre los gentiles es otro recordatorio de que Dios observa nuestras obras y que nuestras obras deben demostrar nuestra fe. Aún pequeñas acciones como la de dar un vaso de agua al sediento o dar de comer al hambriento no pasan desapercibidos para un Dios amante que está siempre atento al cuidado de su pueblo. Este pasaje es otro recordatorio de que el reconocimiento adecuado de las necesidades humanas que nos rodean y la bondad y la buena voluntad hacia nuestros congéneres es una de las evidencias más selectas de un corazón transformado que es producto de la fe en Jesucristo. El Dios que no permite que un gorrión caiga a tierra sin su voluntad también está preocupado de todos los problemas pequeños de sus criaturas. Que tienen el corazón de Cristo tendrá un corazón sensible hacia el pueblo de Dios. Como resumen, digamos que las Escrituras enseñan claramente que en la segunda venida de Cristo todos los justos serán resucitados y juzgados ante el reino milenial sea completamente iniciado. Solamente los malvados permanecerán en la tumba esperando su juicio ante el gran trono blanco al final del milenio.